es el último programa de la experiencia 5. Así es, Fátima. Iniciemos recordando de qué trató el programa anterior. En el programa anterior, profesora, logramos elaborar las propuestas de acción en la cartilla resaltando el ejercicio de los derechos como el acceso y el uso al agua con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Y eso, profesora, nos ha permitido revisar todo lo que hemos venido trabajando en la experiencia de aprendizaje durante estas 3 semanas. Así como hemos aprendido sobre la importancia de tener acceso al agua potable y del uso responsable de este recurso en nuestras vidas. Así es, Fátima y Pedro. Y para complementar lo trabajado en el programa anterior y cerrar la experiencia de aprendizaje 5, hoy vas a socializar y reflexionar sobre tus aprendizajes. Es por ello que el programa de hoy tiene por título Socializamos para reflexionar sobre nuestros aprendizajes a partir de la presentación de una cartilla con propuesta de acciones. Profesora, entonces vamos a presentar la propuesta de acciones que está en la cartilla y también reflexionar. ¡Qué bien! Así es, Pedro. Es por eso que el propósito del programa de hoy es que expresen las propuestas de acciones de su cartilla, resaltando el ejercicio de los derechos como el acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación, de forma coherente, y además que reflexionen sobre el proceso de su aprendizaje a partir de esta experiencia. ¿Cómo lo haremos, profesora? Lo haremos de la siguiente manera. En un primer momento, planificarán la presentación de su propuesta de acciones y el medio con el que enviará la evidencia de la socialización. Luego, en un segundo momento, se plantearán pautas a tener en cuenta al momento de presentar su propuesta. Finalmente, reflexionarán sobre su proceso de aprendizaje a partir de esta experiencia, llegando a conclusiones personales con compromisos para seguir consolidando sus aprendizajes. Bien, profesora, el primer y segundo momento nos llevarán entonces a reflexionar sobre lo que aprendimos en esta experiencia de aprendizaje. Así es, Pedro. Es por eso, estudiantes de primero y segundo de secundaria, que el producto de hoy será tu compromiso de mejora para seguir avanzando en la autonomía de tu aprendizaje a partir de la socialización de las propuestas de acciones. Profesora, ¿y qué criterios tendremos en cuenta? Como van a socializar sus propuestas de acciones de su cartilla y a partir de ello van a reflexionar, tendrán en cuenta los siguientes criterios, Fátima. Van a adecuar, organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada. Harán uso de recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Van a interactuar estratégicamente con distintos interlocutores. Reflexionarán sobre la eficacia y eficiencia de las estrategias usadas para lograr su meta de aprendizaje. Revisarán los avances de sus acciones para el logro de la meta de aprendizaje. Sí, profesora, tendré en cuenta aquellos criterios para poder realizar finalmente un compromiso sincero y que pueda asumirlo. También nos ayudará a que podamos identificar cómo vamos aprendiendo y qué nos ha resultado y qué todavía falta. Así es, Fátima y Pedro. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿estamos listos? Sí, profesora. Entonces, manos a la obra. Damos inicio al primer momento denominado. Planificamos la presentación de nuestra propuesta de acciones de la cartilla. Antes de la presentación de la propuesta de acciones. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, al igual que planificaste la escritura de tus propuestas de acciones en la cartilla, cuando se trata de presentar dicha propuesta de manera oral y frente a un público, también se requiere de una planificación. ¿Por qué creen que se requiere de ello, estudiantes? Lo que pasa, profesora, es que se necesita pensar y planear en las ideas que vas a expresar en la presentación oral del producto. Así es, Pedro. Es planear el cómo vas a realizar la presentación de tu propuesta de acciones. Es pensar también en el propósito, en el público, en el lenguaje que se va a usar para expresar las ideas.
Significa entonces, profesora, que debemos preparar la presentación oral de nuestra propuesta de acciones en la cartilla. Así es, Fátima. Les invito entonces a planificar la presentación de sus propuestas de acciones. Para ello, tomen nota, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, de las preguntas que a continuación les iré formulando. Podrán responderlas y dialogar con el familiar que les acompaña. ¿Qué van a presentar de manera oral? ¿Qué van a presentar de manera oral? ¿Para qué van a presentarlo? ¿Para qué van a presentarlo? ¿Quiénes escucharán su presentación? ¿Quiénes escucharán su presentación? ¿Qué lenguaje usarán para que su público comprendan lo que expresen? ¿Qué lenguaje usarán para que su público comprendan lo que expresen? ¿Qué recursos emplearán o usarán en sus presentaciones? ¿Qué recursos emplearán o usarán en sus presentaciones? ¿Por qué medio oral y visual difundirán su presentación? ¿Por qué medio oral y visual difundirán su presentación? Si ya lo tienen anotado, dialoga con tu familiar sobre las respuestas que tienes a estas preguntas. También invito a Pedro y a Fátima a compartir sus respuestas. Por supuesto, profesora, son mis propuestas de acciones que están en la cartilla la que voy a presentarlo de manera oral, resaltando el ejercicio de los derechos como el acceso y uso del agua con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Y lo haré con la intención de hacer reflexionar a mi familia y amistades sobre la importancia de ejercer un derecho como es el tener acceso al agua potable, porque es una parte de una vida digna. Por lo tanto, mi familia y mis amistades más cercanas serán mi público, y me dirigiré a ellos con un lenguaje coloquial. En mi caso, profesora, los recursos que emplearé será la cartilla. También debo preparar mi voz, el volumen, mis gestos, mi mirada, mi expresión corporal. Grabaré un video sobre la presentación de mis propuestas de acciones con la ayuda de mi hermano mayor. Así podré seguir difundiendo y socializando mi propuesta. Bien, Fátima y Pedro, por compartir sus respuestas. Recuerden también, estudiantes, que cuando expresen sus ideas sobre sus propuestas de acciones, hagan uso de la voz, así como de los gestos, posturas, mirada, tal como lo manifestó Fátima al considerarlo como parte de sus recursos. Asimismo, recuerden también que deben considerar en la planificación la preparación de un guión breve sobre qué tendrás en cuenta al presentar tu propuesta de acciones. Claro, profesora, así mi presentación será ordenada y clara. De eso se trata, Pedro. ¿Qué les parece si lo recordamos? Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, tomen nota. Consideren en sus guión una breve introducción, el desarrollo de sus ideas y el cierre. ¿Qué considerarían en esa breve introducción? Empezaría, profesora, saludando a mi público y explicándoles cuál es el motivo por el que voy a socializar mi propuesta de acciones. Bien, Fátima. En esta parte, estudiantes, recuerden mencionar sobre qué va a ser su presentación. Enfaticen en el tema que van a desarrollar. Y en el desarrollo, ¿qué considerarían? Ahí, profesora, presento y explico mis propuestas de acciones con ayuda de la cartilla. Así es, Pedro. Ese es el momento crucial para poder explicar y expresar tus ideas acerca de tus propuestas de acciones. ¿Y qué considerarían en el cierre de la socialización de sus propuestas de acciones? Ese sería el momento, profesora, de socializar acerca de los aprendizajes que logré elaborando mi propuesta de acciones. Claro, Fátima. Ahí también pueden cerrar la presentación de su propuesta de acciones expresando a modo de conclusión una idea fuerza sobre sus propuestas, así como también la frase que consideraron en la contraportada de su cartilla. Y recuerden agradecer a su público oyente. Bien, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria.
¿De qué manera entonces les ayudará a planificar la presentación de sus propuestas de acciones? Comparte sus respuestas con el familiar que les acompaña. Hemos terminado el primer momento, que fue el de planificar la presentación de la propuesta de acciones. Pasemos ahora al siguiente momento denominado. Durante la presentación de nuestras propuestas de acciones, seguimos pautas. Mientras presenten sus propuestas de acciones, saluda con amabilidad al público asistente. Presenta la introducción de tu presentación. Menciona el tema y el propósito de la socialización de tus propuestas de acciones. Profesora, lo haría de esta manera. Buenos días, familia. Quiero agradecerlos en este momento por ser el público para la presentación de mi propuesta de acciones, en donde resaltaré el ejercicio del derecho como es el acceso y el uso del agua con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Y el motivo justamente de esta presentación es dar a conocer mis propuestas, para que después, juntos como familia, nos pongamos de acuerdo y veamos la forma de cómo hacer ejercer este derecho tan fundamental, como es el tener acceso al agua potable en la casa, ya que es un elemento esencial para la vida. Bien, Fátima, recuerda hacer uso de los recursos verbales y no verbales. Utiliza el volumen de voz adecuado. Usa gestos y ademanes para reforzar lo que dices y mira al público oyente. Sí, profesora, voy a ensayar para hacerlo mucho mejor. Continuemos, estudiantes. Tienen que tener también en cuenta que deben realizar el desarrollo de la presentación y explicando cada una de las propuestas de acciones, estas deben ser argumentadas. Apóyate de la cartilla. Profesora, una de mis propuestas, que formulé a partir de lo trabajado en matemática, lo explicaría de esta manera. A partir del análisis realizado sobre los resultados de la tabla de frecuencia, sobre el porcentaje de hogares de mi comunidad que tienen una red pública fuera de la vivienda y tienen dificultades para acceder al servicio de agua potable, propongo organizar una junta vecinal en nuestra comunidad para garantizar la gestión con las autoridades municipales para que en nuestros hogares tengamos acceso al agua potable, ya que es un elemento fundamental para la vida del ser humano. Además, según lo analizado del estudio realizado a nivel nacional en el 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, sobre el uso del agua en los hogares rurales en sus actividades cotidianas, se observó que las personas priorizaban el agua para el aseo personal y para cocinar sus alimentos. Por lo tanto, el agua es un recurso indispensable para la subsistencia de cada uno de nosotros. Bien, Pedro. Es importante que cuando expresen sus propuestas de acciones, estas deben ser claras y comprensibles para el público oyente. Finalmente, cierren la presentación concluyendo con una idea fuerza respecto a tus aprendizajes en relación al tema y o con la frase que elegiste, y está en la contraportada de tu cartilla. Asimismo, agradece a tu público. Profesora, y debemos grabar la presentación de nuestra propuesta de acciones, ya sea mediante un audio o un video, y difundirlas con nuestras familias, ya que estamos asumiendo el rol de comunicadores sociales escolares. Así es, Fátima. Y un comunicador social escolar es aquel estudiante cuya función es la de transmitir eficientemente un mensaje a un público a través de un medio de comunicación. En este caso, ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, tienen la misión de informar, expresar y convencer, haciendo uso de un audio o video sobre sus propuestas de acciones. Ahora les pregunto, ¿cuáles de las pautas brindadas pondrás en práctica al momento de presentar tu propuesta de acciones de la cartilla? Bien, estudiantes, hemos terminado el segundo momento, que fue brindar pautas para tener en cuenta al momento de presentar sus propuestas de acciones. Vamos a dar inicio al tercer momento denominado. Después de nuestra presentación de las propuestas de acciones,
Reflexionamos sobre el proceso de aprendizaje a partir de esta experiencia. Para realizar esta parte de la actividad, es necesario recordar previamente cuál fue el reto de esta experiencia. Lo tengo anotado, profesora. Como comunicadores sociales escolares, nos planteamos qué acciones podemos proponer para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua potable desde la participación ciudadana. Y frente a esa pregunta retadora, ¿qué responderían ahora que han vivenciado toda la experiencia de aprendizaje durante estas 3 semanas? Profesora, justamente logramos dar la respuesta a la pregunta retadora, elaborando nuestro producto, ya que ella contiene nuestras propuestas de acciones, resultado de cada programa que hemos vivenciado. En este caso, profesora, una acción que propuse fue la de dialogar con los líderes de la comunidad para solicitarles que junto con las autoridades municipales puedan buscar una solución sobre el acceso al agua potable en nuestros hogares, ya como es un derecho fundamental, debe ser atendido por una necesidad y demanda por parte de la ciudadanía, en este caso por los pobladores de la comunidad. ¡Qué bien, Fátima! Deduzco por las respuestas de Pedro y Fátima que en todo este proceso fueron encontrando respuestas a la gran pregunta retadora. Y frente a esto, ¿qué dificultades pudieron ir superando respecto a sus aprendizajes? Profesora, una de mis dificultades iniciales justamente fue el de interpretar un gráfico estadístico y sacar mis conclusiones sobre el uso del agua. Sin embargo, la fui superando a medida que empezamos a ordenar los datos de un gráfico estadístico sobre una encuesta respecto a la predilección del agua por su red pública, y la fuimos analizando siguiendo las indicaciones del profesor. La conclusión me fue útil para formular una de las propuestas de acciones. ¡Qué interesantes sus respuestas! ¿Y a qué conclusiones llegaron respecto a sus aprendizajes en esta quinta experiencia? Una de las conclusiones respecto al aprendizaje que me llevo de esta experiencia, profesora, es haberme dado cuenta de que el acceso al agua potable es un derecho fundamental que tiene toda persona y que está ligada con la vida, la salud y la dignidad de las personas. El que ustedes encuentren sus propias respuestas a partir de cómo han venido vivenciando esta experiencia, les ayuda a seguir fortaleciendo sus aprendizajes que van adquiriendo de manera autónoma, pero también con la guía de sus docentes y con el apoyo de sus padres. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ahora que has reflexionado sobre el proceso de tu aprendizaje y has compartido esta experiencia, les invito a que en sus cuadernos o en una hoja escriban sus compromisos para seguir mejorando en sus aprendizajes. Profesora, ¿y qué debemos considerar al escribir nuestro compromiso? Al momento de escribir tu compromiso, considera lo siguiente. Verifica si lograste cumplir tu meta personal que está relacionada con el reto de la experiencia. Reconoce tus logros y dificultades, así como tus dudas. Reflexiona la forma en que estás aprendiendo. Reflexiona sobre lo que debes hacer para seguir aprendiendo. Profesora, escribiré mis compromisos en una hoja de papel y lo pegaré en el espacio de mi casa donde estudio. ¡Qué bien, Fátima! Así podrás visualizarlo y tenerlo en cuenta al momento de vivenciar la siguiente experiencia de aprendizaje. Bien, estudiantes, hemos terminado el tercer momento, que fue el de reflexionar sobre el proceso de tu aprendizaje. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy y también al final de la experiencia de aprendizaje 5. ¿Qué aprendizajes has adquirido en esta experiencia? ¿En qué debes mejorar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué significó para ti este proceso de reflexión acerca de tus aprendizajes? Profesora, reflexionar me permitió identificar mis avances y dificultades. Además me permite seguir mejorando para lograr mis metas personales. Así es, Pedro, estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Para que puedan seguir consolidando tus aprendizajes, te invito a revisar el cuaderno de autoestudio Aprende a Estudiar 2. Ubica la ficha 2, Atender para Aprender, páginas de la 10 a la 15. Ello te brindará herramientas para consolidar tu aprendizaje autónomo y te permitirá saber qué estrategias puedes poner en práctica al momento de hacer tus actividades.
Eso sí que será de gran ayuda, profesora. Así podré estar más atenta a las actividades que realizo. Así es, Fátima, les será de gran ayuda. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, coordina con tus padres para socializar tu propuesta de acciones que está en una cartilla, para contribuir al ejercicio del derecho al acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Busca también un espacio libre y cómodo de tu casa para redactar tu compromiso. Dialoga con tus padres u otros familiares sobre tus logros y dificultades que tuviste en esta quinta experiencia de aprendizaje. Pídeles que te den alguna recomendación para mejorar.